Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga en este día. Y gracias a Dios porque continuamos con este discipulado que, bueno, tratamos de que la iglesia sea edificada, que eso es lo principal, hermanos. Y la iglesia es edificada a través de la palabra. Bien, vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, por permitirnos ver y tener estos tiempos por tu gracia, oh Dios. Ayúdanos a seguir buscando de ti. No necesitamos nada más. Estamos completos en Cristo. Y oh Señor, ese completo necesitamos perseverar en la palabra de Dios. Te agradecemos por todo lo que tú nos das y lo que nos permites vivir. En nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Vamos a continuar entonces. Clase número 3 de la materia la carta o la epístola a los Efesios. Este es el trimestre número 2 de esta clase o esta materia y trimestre número 14 de el Instituto Bíblico a Distancia. Ok, bien, vamos a adentrarnos en donde nos quedamos la sesión pasada. Efesios capítulo número 3. A ver, permítanme. A ver, aquí se los pongo. Ok. Efesios capítulo 3, verso número 18. Ahí vamos a acabar este capítulo y vamos a entrar un poquito en el siguiente. Bien, dice ahí la palabra, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ok, hermanos. Nuevamente lo voy a repetir, porque quiero que te quede bien claro, ¿ok? Esto es algo que quiero que te quede bien claro porque, hermanos, hoy se necesita ese razonamiento, ¿ok? Lo voy a volver a repetir. Eh, la iglesia no es algo, hermanos, no es una organización, es un organismo. Pero obviamente el organismo, el organismo tiene que tener una cabeza, ¿ok? Estamos claros, o sea, tu cuerpo, tú mismo, tu cuerpo tiene una cabeza, ¿ok? Tiene un cerebro que es el que manda señales a tu cuerpo de qué XY cosa debe hacer. Pero hay otros órganos igual importantes dentro del cuerpo, ¿verdad? O sea, está el corazón, están los pulmones, está el páncreas, están los riñones, está el esófago, está el estómago. O sea, hay varios órganos que, vamos a decir así, son vitales, ¿verdad? Que sin ellos, pues el ser humano no puede vivir. Hay algunos órganos que no son tan vitales y que el ser humano puede vivir sin un riñón. A veces les quitan un pedazo de intestino y pueden vivir, ¿verdad? Pero si te quitan el corazón, si te quitan un pulmón, pues es irremediable. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la iglesia es un organismo que es dirigido por Cristo. ¿Ok? Cristo es la cabeza. Cristo es quien gobierna la iglesia. ¿Ok? Pero Él ha delegado, oigan bien, ha delegado autoridad a otras personas llamadas por Él. ¿Para qué? Vamos a decirlo así, para que cuiden la iglesia. Pero cuidar no es símbolo de hacerse de la vista gorda, ¿ok? O sea, yo estoy cuidando la congregación y bueno, yo nada más estoy aquí para cuidar. Yo no estoy aquí para regañar a nadie ni para corregir cosas, no. No, no, no. Cuidar tiene que ver con también a veces reprender y hacer otras cosas que son necesarias para un sano crecimiento, ¿ok? Entonces, la iglesia, hermanos, no es algo que tú debes de tener una opinión de cómo debería de ser, ¿verdad? O sea, ese es un error que muchos cometen. Y es, yo llego a la iglesia y cuando se salen de la congregación, salen echando pestes y diciendo cómo debería de ser la iglesia. Y ellos en su opinión, y hermanos, a mí no me importa, me vale un cacahuate tu opinión. O sea,
en el sentido de que tú tienes una opinión de que no, es que allá en, no sé, es que yo estuve no sé, un nombre, en el TEC de Monterrey, ¿no? Yo digo, por decir un nombre, y en el TEC de Monterrey tienen cierto tipo de organización, y la iglesia debería copiar eso. No. ¿Por qué no? Porque eso es el mundo. Dios ya dijo cómo. Dios ya dijo cómo eh, tiene que ser la organización de la iglesia y qué debe de haber dentro de la congregación. Hermanos, o sea, la iglesia no está para entretener, la iglesia no está para acabar con el hambre del mundo, la iglesia no está para acabar con la pobreza del mundo. No, hermanos, ese no es el propósito de la iglesia. O sea, perdónenme, pero está bien o sea, no estoy diciendo que no ayudemos, que no a veces vayamos a un hospital o vayamos a un orfanato o vayamos a otras cosas donde tal vez podemos mostrar la misericordia de Dios. Está bien, pero hermanos, no creas por eso que eso es ser cristiano. Perdóname, pero no. Eso no es ser cristiano. Eso es simplemente eh, tener cierta simpatía por ciertas cosas. ¿Okay? Pero eso no es ser la iglesia, perdónenme. O sea, muchos publican en redes sociales, ¿no? La iglesia no es estar entre cuatro paredes, hay que ser la iglesia y salir y ayudar a los demás. A ver, o sea, sí, sí, sí. Sí, una parte de ser cristiano es tener esa parte de misericordia y de compasión. Pero hermanos, eso no tiene que ver con ser salvo. Tiene que ver, hermanos, con la parte del carácter cristiano. O sea, un cristiano es por naturaleza dadivoso, es por naturaleza eh, que quiere solucionar problemas. De verdad, hermanos. Y tanto es así que pues hay mucha gente que se aprovecha. Se aprovecha, hermanos, pues, de la simpatía, de la misericordia, del amor que el cristiano tiene, porque es algo que está en su naturaleza, en su nueva naturaleza. Pero, hermanos, el mayor propósito de la iglesia es adorar a Dios. ¿Ok? O sea, de ahí debemos de partir. Si tú o yo hacemos cosas, o sea, yo estoy haciendo una clase, pero mi propósito no es que tú veas que yo sé más que todos. Eso no es el propósito. ¿Ok? O sea, si yo hago una clase y tú dices, ay, qué bueno que a esta clase yo la entiendo muy bien porque me explican muy bien, eso no soy yo, hermanos. Ese es el Espíritu Santo. Eso es Dios. Dios te está haciendo entender cosas para que tú vayas y crezcas en donde tú te congregues. ¿Ok? Bien, hermanos. Entonces, ahora, la iglesia no es como una empresa. La iglesia no es como, no sé, donde tú trabajas, donde tú te desenvuelves. La iglesia no es el gobierno, hermanos. O sea, ese es un problema que hoy muchos cristianos tienen. Y eso pasa por no renovar su mente. ¿Saben qué es lo que pasa? Y ese es un error muy común. Lo que pasa y el error muy común es que empiezan a comparar la iglesia con el gobierno. Empiezan a comparar la iglesia con su empresa, ¿no? Entonces dicen, es que en mi empresa es así, pues debería ser así en la iglesia. No, no confundas. La iglesia es una cosa y tu empresa, hablo en el punto de organización, hermanos, es otra. O sea, ese es el problema. Por eso hoy muchos acusan a los líderes, acusan a los coordinadores. ¿Por qué? Porque, vamos a decir, en una empresa hay supervisores, hay jefes de área, ¿no? Jefes de turno, jefes de muchas cosas. Entonces dicen, bueno, mi jefe es, no sé, es ladrón. Yo pienso que los coordinadores de la iglesia son ladrones también. A ver, no te confundas, no te confundas. Porque para empezar, Dios está llamando a gente dentro de la iglesia para que le sirvan a Él. ¿Ok? Y para hacer crecer el cuerpo de Cristo.
En una empresa, hermanos, la gente va por dinero, o sea, va porque pues, tiene que cumplir cierto horario, tiene que cumplir cierto contrato y pues él espera de eso una ganancia. Hermanos, no debemos tener ese tipo de cosas porque, hermanos, vamos a caer en muchos errores. Por eso dice el versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. O sea, si tú tratas de entender las cosas de Dios a base de tu experiencia, a base de tu mucha elocuencia, a base de las cosas que tu abuelita, tu mamá, tu papá, tu tía te decían, tú vas a caer en un grave error. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas dentro de la congregación y dentro de la doctrina que no te van a cuadrar, hermano. No te van a cuadrar. ¿Por qué no te van a cuadrar? Porque dice Corintios que las cosas del Espíritu se han de entender con el Espíritu. Las cosas espirituales se tienen que entender espiritualmente, hermanos. ¿Ok? Entonces, cuando Cristo se establece en nuestras vidas mediante el poder del Espíritu, empieza a emanar ese amor. Y ese es el deseo supremo de Dios para la iglesia. Ahora, el amor de Dios no es de emociones, el amor de Dios es de voluntad. Ya decíamos la semana pasada, el amor tiene que ver con decidir. ¿Ok? Tiene que ver con decidir. O sea, el amor no es algo, no es de sentir bonito, hermanos. Hay cosas que se tienen que decidir. O sea, el perdón se decide, no se siente. El perdón se decide. Y muchas veces vamos a tener que perdonar cosas que no sentimos, ¿eh? Perdonarlas. Pero ¿por qué perdonamos? Ay, pues porque Dios me dice que perdone. Sí, una parte, sí, porque es un mandato. Pero otra parte, ¿sabes por qué? Porque esa es tu naturaleza. La naturaleza del enemigo es el rencor, la amargura, los celos, la maledicencia, la blasfemia. Todo eso es del enemigo. Sin en cambio, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando dice contra tales cosas no hay ley, significa que esas cosas se dan naturalmente. No es por la letra. ¿Ok? No es por la letra. Es porque esa es mi naturaleza. Hermanos, debemos entender esto. Somos cristianos y lo que nos impulsa a hacer obras cristianas no es porque el pastor me obligue, no es porque pues no tengo de otra, no, hermanos, es porque esa es mi naturaleza. Esa es mi naturaleza, hermanos. El amor mundano está basado en la atracción o por consiguiente solo dura cuando existe atracción. Pero el amor de Dios está basado en Dios y por ende es eterno. ¿Ok, hermanos? Entonces, por eso Pablo dice, yo quiero que ustedes conozcan el amor de Cristo. Lo que significa es, yo quiero que ustedes crezcan en Cristo y sean como Cristo. Hermanos, eso nos va a llevar toda la vida. Toda la vida. ¿Ok? Entonces, parte del amor es también soportar a otros. Y esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo, hermanos. Pero parte del amor es soportar a otros. O sea, quítate de la cabeza, por favor, que en la iglesia no hay problemas. Claramente que sí hay problemas, hermano. En todos lados hay problemas. O sea, hasta con tu familia en la sangre hay problemas, ¿o no? Y son hermanos. Tal vez crecieron juntos, crecieron en diferentes dificultades, sus padres son los mismos y a veces hay problemas que son muy graves. Hace tiempo, hermanos, cuando mi papá estaba haciendo su testamento, o más bien estábamos comprando unas propiedades, y puso las propiedades a nombre de mis hermanas y yo tengo dos hermanas y de mi persona. Puso las propiedades a esos tres nombres, ¿no? Entonces cuando llegamos allí la parte de donde se hacen las escrituras, otra se me fue el nombre, eh, cuando vieron que las propiedades iban a quedar a nombre de los tres, nos preguntaron, oigan, ¿ustedes están seguros de esto? Le decimos, sí, sí, claro que sí, ¿por qué no?
Y él me dice, es que miren, nosotros hemos tenido malas experiencias de que vienen aquí los hermanos y se amenazan casi de muerte y se maldicen. O sea, yo por eso les pregunto, ¿no? O sea, ¿se dan cuenta? O sea, son hermanos, hermanos, y aún así hay problemas. ¿Qué te hace pensar que dentro de la congregación todo debe ser color de rosa? O sea, muchos se salen de la iglesia porque es que aquí hay muchos problemas. Pues, ¿qué te esperabas? Está lleno de gente pecadora que está siendo transformada por el poder de la palabra en el Espíritu de Dios. O sea, ¿qué te esperas, hermano? O sea, si tú te vas de la iglesia porque hay problemas, créeme, pues entonces deberías irte de cualquier lado porque hasta en el matrimonio hay problemas, ¿no? Entonces, hermanos, el amor de Dios es incomprensible a la percepción que tiene el mundo. Entonces, lo incomprensible para el mundo debe ser la manera normal de vivir para los hijos de Dios. Y nada nos podrá separar del amor de Dios. La plenitud de Dios se expresa completa y solamente en Cristo. Un hombre que está lleno de esto está completamente dominado por Dios. ¿Ok? Estamos completos por nuestra unión con Cristo. Estamos completos. Entonces, hermanos, para crecer en el amor de Dios, necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. ¿Ok? O sea, tu amor va a estar más fuerte a medida que tu conocimiento de Dios sea fuerte. Por eso decimos que aquel que no conoce a Dios no sabe amar. ¿Por qué no, hermanos? Porque te vas a basar, cuando tú no conoces a Dios, te vas a basar en tu mala experiencia, ¿no? Te ha tocado hombres o mujeres así de que, no, es que el amor no existe. ¿Y por qué dicen eso? No, pues es que no existe porque yo tuve una mala experiencia con una persona. O sea, ¿te das cuenta? O sea, él tiene por lógica que si alguien ama, nunca debe sufrir, nunca debe tener una desaveniencia, nunca debe tener un problema. Eso es completamente falso. Eso es completamente falso, hermanos. ¿Cuál es el verdadero amor? ¿Dios? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes cuál es la más grande muestra de amor de un hombre a una mujer? Que sabiendo que ella es pecadora, que ella tiene debilidades, que ella tiene a veces muchas cosas o muchas o pocas cosas que a ti no te gustan, decides estar con ella y protegerla. Estar con ella y protegerla. ¿Qué mayor muestra de amor? ¿Por qué? Porque no es un amor que se está ganando, ni se está negociando. Tú decides. Eso fue lo que Dios hizo. Por eso, hermanos, aquel que no conoce a Dios no conoce el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Podría yo pasarme la clase hablando de esto, pero hermanos, vamos a avanzar porque si no, me puedo quedar mucho tiempo hablando de esto, de comprender cómo es el amor de Cristo. Pero hermanos, tú lo vas a ir entendiendo. O sea, por eso a veces surgen problemas en la congregación. Por eso a veces Dios permite ciertas cosas en tu vida. Por eso Dios permite que cierto hermano a tu lado sea un poco difícil de sobrellevar. ¿Sabes por qué? Ejercitas el amor hacia él. Porque sí, a veces tiene cosas que a ti te molestan, ¿verdad? Hay cosas que nos molestan. Que si yo te preguntara personalmente, ¿qué es lo que te molesta? O sea, ¿qué es lo que más te molesta de una persona? No, pues que sea muy hablador, no, que sea chismoso, no, que sea enojón, no, que de todo presuma, no, que nunca diga nada. No, que siempre él piensa que todo tiene símbolo de pesos. Bueno, y precisamente Dios te pone algo así. Bien, seguimos adelante. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús,
por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí Pablo hace una doxología, así se le llama. Doxología es cuando el apóstol o otro escritor dentro de la Biblia está explicando algo de Dios y de repente, cuando explica eso de Dios, como que prorrumpe en una alabanza, ¿no? Y dice, no, a Él sea gloria, a Él sea todo el honor, a Él sea todo el imperio y la majestad. Eso es una doxología. Y eso era muy común, hermanos, era muy común con los judíos. Obviamente Pablo era judío. Entonces, esta doxología, o también parece ser un himno de alabanza a Dios, pone fin a la primera parte de la carta. O sea, los primeros 3 capítulos de la carta, hermanos, son una parte doctrinal, donde el apóstol nos pone mucha teología, y próximamente en los siguientes capítulos nos mostrará la parte práctica de esa teología. Pablo sabía que lo que pedía tal vez se leía rápidamente, pero Dios haría una obra perfecta aún más abundante de lo que nosotros o el mismo apóstol podría pedir. Por eso nuestro Señor merece toda la gloria y la honra, hermanos, porque Él lo hará. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros, muchas veces, como yo te lo diré así personalmente, como pastor, hay domingos en que tú ves cada cosa, hermanos, cada cosa, o sea, matrimonios que no están funcionando bien, que no están llevando bien su familia, que no están llevando bien el gobierno, hijos muy desobligados, muy abandonados, no discipulados en su casa, jóvenes que los está trayendo más el mundo, menospreciando lo que Dios les ha dado, gastando sus fuerzas en cosas que no valen la pena. Adultos abandonados, adultos que se creen autosuficientes, adultos que se creen que se la saben de todas y que no necesitan más estudio, no necesitan más XY cosa. Y hermanos, pues llegamos a nuestro hogar y decimos, Señor, pues ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? O sea, algo estamos haciendo mal, estoy predicando mal, estamos haciendo cosas que no, Padre, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué veo tan, pues tan terrible las cosas dentro de la congregación, no? Y la respuesta es esta, hermanos, en su palabra, ¿cuál? Que aunque nosotros no veamos grandes cambios dentro de muchos congregantes, Dios sí lo está haciendo, hermanos. O sea, a veces nosotros queremos que la gente cambie en ciertas áreas, pero tal vez no está, Dios no está, le está diciendo que aún no están listos en esas áreas, pero está cambiando otras dentro de ellos, que a veces nosotros no nos damos cuenta. Por eso a Él debe ser la gloria, hermanos, porque nosotros predicamos, cada domingo vamos y vamos al púlpito y predicamos y exponemos un tema que nos tardamos a veces días en hacer o en preparar, ¿no? Y parece que no pasa nada. No, sí pasa, hermanos, sí pasa, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Ok? Sí pasa. Pero a veces no pasa como nosotros quisiésemos. No pasa como nosotros quisiésemos. Pero Dios sí está actuando, hermanos. Entonces, ¿cómo concluimos este capítulo? Bueno, en Cristo, Dios es el Padre de todos los creyentes. Por eso los creyentes de todos los tiempos están unidos en una sola familia. ¿Cuál? La iglesia. Esa familia incluye a los creyentes que ya están glorificados en el cielo, así también como a los que todavía viven en la tierra, que somos nosotros. Y algunos cristianos pues ya han partido con el Señor y están mucho mejor que nosotros. Bien, hermanos, vamos a pasar al siguiente capítulo. ¿Okay? A ver, voy a pasar al siguiente capítulo. Capítulo número 4. Capítulo número 4. Voy a dar una introducción rápida a este capítulo. Rápidamente. Bueno, ¿qué podemos decir de este capítulo 4 que ya empieza la parte práctica de la carta? Bueno, las cartas de Pablo tienden a dividirse en 2 partes iguales. La primera es la parte doctrinal y la segunda es la sección práctica.
Esta práctica se debe entender como una aplicación de la doctrina a la vida diaria del lector. ¿Ok? Esta pauta también se puede ver en la carta a los Efesios. Los 3 primeros capítulos trataron de las grandes cosas que Dios ha llevado a cabo en Cristo por nuestro beneficio. La iglesia cristiana se estableció por medio de la obra redentora de Cristo, y esta iglesia, y debido a la asombrosa gracia de Dios, tanto judíos como gentiles se les recibe como iguales, y eso se le llama la iglesia. ¿Okay? Les voy a poner a continuación cómo la iglesia es comparada en los diferentes capítulos. Por eso te digo, ¿quieres saber cómo funciona la iglesia? La carta a los Efesios es la que tienes que estudiar. Mira, hay semejanzas de la iglesia. Mira, por ejemplo, en el capítulo 1 vimos a la iglesia como un cuerpo. Y creo que eso es algo que mucho utilizamos, ¿no? Mucho utilizamos que la iglesia es un cuerpo y somos un cuerpo. Bueno, la iglesia es un cuerpo que está creada por el Padre, comprada y adquirida por el Hijo y enseñada y protegida por el Espíritu Santo. Ahí vemos las arras, ¿no? En el capítulo 2 vimos que la iglesia es semejante a un templo, ¿ok? Que es un edificio que va siendo edificado en la doctrina de los apóstoles y profetas, los cuales pusieron los cimientos de la iglesia. Hermanos, ese fue el propósito de los apóstoles y profetas. ¿Cuál? Poner el cimiento de la iglesia. Por eso ya no hay más apóstoles. ¿Por qué? Porque el cimiento, el fundamento ya fue puesto. Ya no hay más fundamento. ¿Ok? Por eso ya no hay más apóstoles. Ya no hay. ¿Ok? Número 3, el que vimos. Ahorita que acabamos de terminar, ¿verdad? Semejante a un misterio. Y lo vimos, ¿no? ¿Cuál es el misterio? Que los creyentes son todos, no solamente los judíos. El misterio que siempre ha existido es que tanto judíos como gentiles iban a tener entrada al trono de la gracia. Ese era un misterio, hermanos, ¿eh? Ese era un misterio. ¿Qué otro misterio hay? Que el Espíritu Santo ahora habita en nosotros. Ese es un misterio. ¿Cuál otro misterio? Que ahora la pared intermedia ha sido derribada por la muerte de Cristo. La iglesia es un misterio. Por eso, hermanos, la iglesia no es obra de la imaginación humana. O sea, de que, no, pues yo pienso que la de iglesia debería ser así. Pues qué bueno. Pero la iglesia no es una organización. No es AA, ni es Alanón, ni es Oceanía. No. La iglesia es un organismo. Está vivo y está siendo edificado a través de la palabra de Dios. Ese fue el la idea de Dios, ese fue el plan de Dios. ¿Okay? Ahora vamos a ver ahora el capítulo 4 que la iglesia es semejante a un nuevo hombre. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que debemos, ahora cuando tú naces de nuevo, se le llama, eres un niño espiritual. O sea, estás iniciando. ¿Y cómo es un niño? Pues un niño está descubriendo. O sea, primero estaba en el vientre de su mamá. Cuando sale al exterior, o sea, ya lo tienen en brazos y tienen su zarapito y sale del hospital y llega a su casa, él tiene que empezar a aprender. ¿Ok? Él tiene que empezar a aprender. Entonces debe de empezar a aprender a hablar, a aprender a caminar, a aprender a ir al baño, a aprender ¿cómo se llama? A ver que hay ciertos peligros que él debe de evitar, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que como un niño va aprendiendo, pero tiene que crecer. Lo mismo pasa con un creyente y pasa con la iglesia. La iglesia tiene que madurar, hermanos. La iglesia tiene que madurar y no va a madurar a base de eventos y a base de cadenas de oración y a base de ayunos. No, la iglesia madura a través de las doctrinas del Evangelio. Tienes que estudiar más teología. ¿Quieres madurar en tu vida cristiana? El estudio de las Escrituras es el camino. Capítulo 5. Lo vemos, es semejante a una novia. ¿Por qué? Porque dice que ahí empezamos a hablar del matrimonio
Y dice que maridos deben amar a sus mujeres como así Cristo amó a la iglesia. La esposa debe ser separada, llena del espíritu, cantante, de mente sencilla, obediente, discreta, lavada con agua pura. O sea, ¿te das cuenta? O sea, Cristo está embelleciendo a la iglesia. ¿Cómo es esto? Pues que la iglesia debe sujetarse a lo que la palabra dice. Por eso te digo, hermanos, otra vez, la iglesia no es algo que yo digo, bueno, hoy se me ocurrió que hagamos esto. Y la próxima semana se me ocurrió primicias. Y la próxima semana Dios me dijo que tenemos que salir al monte a orar. Hermanos, eso no es la iglesia. Perdóname, eso no es la iglesia. La iglesia está sujetada a la palabra de Dios. Pero ¿cómo se va a sujetar a la palabra de Dios si no es expuesta en la congregación? Y por último, el capítulo 6, que ya llegaremos ahí, a un soldado. Ahí tenemos la armadura de Dios, ¿verdad? Ahí tenemos la parte de sujeción, ¿no? Siervos los siervos deben obedecer a sus amos, aun aunque ellos sean cristianos, servirle el doble, porque no como al ojo, sino como a siervos del Señor. Y muchas cosas de esas que Pablo está mencionando, hermanos. Que Pablo está mencionando ahí. ¿Ok? Bien. Entonces voy a analizar más el primer versículo. Voy a leerlo. Dice ahí tenemos como título no inspirado, la unidad del Espíritu. Eso es algo interesante, hermanos, porque, fíjense, o sea, no es que, ¿cómo vamos a ser uno dentro de la iglesia cuando somos de diferentes clases sociales, diferentes tal vez estudios académicos, diferentes estatus económicos, vivimos en diferentes zonas de la ciudad o del poblado, somos de diferente raza, diferente color de piel, diferente cabello, diferente estatura? Bueno, es que lo que nos une, hermanos, no son esas cosas. Lo que nos une es Cristo. Cuando se pierde eso, hermanos, de vista del creyente, que Él viene por Cristo y que Cristo lo salvó y que Cristo lo redimió y que Cristo lo compró y que Cristo lo trajo aquí, cuando se pierde eso, hermanos, tú te vas a dar cuenta que muchos cristianos piensan que son indispensables. ¿Te ha tocado ver eso? No, si yo me voy, nadie hace esto. Has perdido de vista que quién es el que te llamó, quién es el que te compró, de quién es la iglesia, es de Cristo. Es de Cristo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es la vocación con la que fuimos llamados? La respuesta es hijos. Aquí la palabra digno se refiere a ser alguien que sea merecedor o que esté atrayendo alabanza, hermanos. Un hijo de Dios que entiende de dónde lo ha sacado Dios y que lo ha bendecido con toda bendición espiritual, obviamente no se comporta como una persona mundana. O sea, perdónenme, hermanos, pero así podrás estar muy resentido y podrás estar, o sea, vivir muchas cosas difíciles. Si tú eres hijo de Dios, dejarás las cosas en manos de Dios. Pero cuando tú tomas la venganza en tus manos, créeme, eso no es lo que tu padre te ha enseñado. Eso es lo que hace el diablo. Y los deseos de tu padre quieren hacer. O sea, hermanos, perdónenme, pero por eso dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué? Porque no es porque vengan a la iglesia, es como viven. Es como viven. Un hijo de Dios que entiende de dónde lo ha sacado Dios y que lo ha bendecido con toda bendición espiritual, obviamente no se comporta como una persona mundana. La vocación y el llamado habla de aquel llamamiento para la salvación. Ese llamado es la elección a la salvación y es con respecto a la vocación espiritual que nos llama a vivir como es digno de esa posición. Dios nos ha dado una posición, ¿cuál? Hijos suyos, debemos comportarnos como tal.
Pero ¿cómo se logra eso? Diciendo aleluya, bendecido día y aleluya, gloria a Dios, amén, amén. No. Que cuando tú tienes que dar testimonio de quién es tu padre y tienes que dar testimonio de en quién has creído, lo des en esas situaciones donde tu carne no quiere hacerlo. Eso es un hijo de Dios. De qué sirve, hermanos? Asistir a un lugar y cuando sale de ese lugar se comporta como todos los demás. Eso no funciona. Solamente se está engañando. Un hijo de Dios lo es en todo lugar. ¿Por qué? Porque sabe a lo que Dios lo ha llamado. Amén. Bien. Que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones.